Una vez que concluya el receso decretado por esta autoridad y cerciorados de que nos encontramos presentes las mismas partes que fueran individualizadas al inicio de la misma, vamos a continuar con esta audiencia de debate. Y de ese tenor, señor agente del Ministerio Público, le pido entonces, por favor, que continúe con la incorporación de su prueba documental, por favor. Muchas gracias, su señoría. En términos de lo que establece el numeral 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señoría, solicito que dicho documento se incorpore como prueba documental, toda vez que el documento consistente en la escritura pública contiene información relativa al hecho de que el señor Juvenal Ruiz Vargas es propietario del predio motivo del presente conflicto, toda vez que acaba de dar las medidas totales de su predio y en el mismo dijo que se encuentra la cuchilla motivo del presente juicio, su señoría. Por tal circunstancia, se insiste en que se tenga por incorporado dicha documental en términos de lo que establece el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señor defensor, ¿alguna manifestación? Señor juez, si ese tribunal considera que la técnica que está usando el Ministerio Público no es la adecuada para la incorporación, le solicito se tenga por no incorporado dicho documento. Gracias. En ese tenor, por cuanto hace la solicitud de incorporación que formula el agente del Ministerio Público respecto a la escritura pública número 16.853, como se ha hecho mención previamente, efectivamente, para dar cumplimiento al Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente en su artículo 383, previamente se acreditó el documento, es decir, a preguntas del agente del Ministerio Público, el testigo refirió datos que permiten posteriormente reconocer el documento que se le pone a la vista. Se hizo hincapié también en que este tribunal no tiene duda alguna de que el documento que se pretende incorporar sea el que le fue debidamente admitido al agente del Ministerio Público, toda vez que la defensa, al ponérselo a la vista, no hace señalamiento alguno. Efectivamente, cuando se le pone a la vista al testigo Juvenal Ruiz Vargas, de sus manifestaciones se advierte que efectivamente conoce el documento. Sin embargo, al tratarse de una documental, es menester, en términos del artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, darle lectura para su incorporación. De lo contrario, ¿qué es el material que se está incorporando a esta audiencia? Toda vez que efectivamente este tribunal tiene conocimiento de que se trata de una escritura pública número 16.853, sin embargo, de la misma, hasta este momento no se conoce algún otro dato, menos se conoce la información que esta documental pudiera contener. El artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos obliga a darle lectura íntegra a un documento. Señala una excepción, que en el caso de que el oferente decida darle lectura únicamente a la parte que le interesa, lo tendrá que solicitar al tribunal previo correr el traslado a la contraparte para que la contraparte se pronuncie respecto si está de acuerdo de esta situación. Insisto, la regla general que se desprende es que la incorporación es mediante la lectura, y al no haberse dado esta lectura es que este tribunal no puede tener por admitida en este momento procesal la documental consistente en la escritura pública número 16.853. ¿Alguna manifestación? Sí, su señoría, nuevamente, en todo caso, solicito que se incorpore dicho documento, prescindiendo de la lectura total de dicho documento. Únicamente, su señoría, pediría que se le diera lectura de la escritura a las medidas y colindancias
del predio que ampara dicha escritura y quién le vendió al señor Juvenal, es decir, quién es el vendedor y quién es el comprador de dicha escritura, en dicha escritura, así como las medidas, colindancias de dicho predio y la ubicación del mismo, su señoría. Señor defensor, ¿alguna manifestación? Señor juez, usted ya se pronunció al respecto en relación a que se tiene por no incorporado y sería a lo mejor interponer algún recurso el Ministerio Público, pero pues si usted ya se pronunció, solicito que se tenga por no incorporado. Señoría, ¿me va a correr traslado de la manifestación del defensor? Le escucho. Si bien es cierto, su señoría, el defensor manifiesta que no se tuvo por incorporada la documental, lo cierto es que mi segunda solicitud consiste en un nuevo ejercicio, toda vez que efectivamente, como lo refiere la defensa, en el primero usted ya se pronunció, sin embargo, he solicitado el ejercicio nuevamente en los términos que dispone el numeral 380, por lo cual esta es una segunda petición a la cual deberá recaer una resolución de su señoría, en este caso, del tribunal. Entonces, ¿cuánto, señoría? En ese tenor, señor defensor, para ejercitar el derecho de réplica, quiere hacerse cargo de la nueva manifestación. Pues si ese elemento de prueba que pretende incorporar el Ministerio Público, se le dio la oportunidad de hacerlo y insisto, ya repito, ya no, usted se pronunció en que no se admite y en ese sentido debe recaer el acuerdo. La sentencia, préstame la sentencia. No, pero chécate la copia de la sentencia donde... ¿Dónde están los pinches resortes? Es que aquí también... No, pues aquí tendría que haber todos los considerandos, entonces, todos los considerandos. Este tribunal en forma colegiada determina acoger la solicitud del agente del Ministerio Público, toda vez que es un ejercicio diferente al que pretendió ejercitar y sobre el cual efectivamente este tribunal se pronunció. Sin embargo, de lo que se advierte de la solicitud del agente del Ministerio Público es únicamente dar lectura a una parte de la documental, en términos de lo que dispone el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual, señor defensor, la pregunta para usted o su manifestación tendrá que versar en el sentido de si usted está de acuerdo en que únicamente se dé lectura a esta parte, o de lo contrario, en términos del propio Código, se tendría que dar lectura íntegra a la documental que pretende incorporar el agente del Ministerio Público. Ningún inconveniente, señor juez. Que solamente sea lo que plantea el Ministerio Público en esencia. Gracias. Auxiliar, si es tan amable de acercar la documental a la gente del Ministerio Público, por favor. Muchas gracias, señoría. Me voy a permitir dar lectura en relación, su señoría, a la escritura de los datos que ya solicité, es decir, quién vende, quién compra, medidas y colindancias,
medidas y colindancias y la ubicación del predio, su señoría. Continúe, por favor. Muchas gracias. Instrumento público número 16.853. En la ciudad de Huejutla de Reyes Hidalgo, a los 5 días del mes de agosto del 2005, ante mí, licenciado Octavio Hernández Valencia, notario público número 1, con ejercicio en este distrito judicial y con residencia en esta ciudad, comparecieron de una parte como vendedora la señora Fausta Vargas Fernández, por su propio derecho, y de la otra parte como comprador el señor Juvenal Ruiz Vargas, quienes manifiestan que vienen a celebrar un contrato de compraventa respecto a la fracción restante de un predio urbano con casa ubicado en el barrio centro del poblado de Coahuilco, Hidalgo, perteneciente a este municipio y distrito judicial, el cual formalizan hoy de acuerdo a las siguientes declaraciones y cláusulas. Declaración primera. Declara la señora Fausta Vargas Fernández que es dueña legítima en pleno dominio, propiedad y posesión de la fracción restante de un predio con casa ubicado en el barrio centro del poblado de Coahuilco, Hidalgo, perteneciente a este municipio y distrito judicial, como lo justifica con el primer testimonio de la escritura pública de compraventa número 9210 de fecha 2 de mayo de 1996, pasado ante la fe del suscrito notario, obrando en el volumen 108 del protocolo a mi cargo, cuyo primer testimonio fue debidamente inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio de este distrito judicial bajo el número 284 del libro primero de la sección primera de fecha 30 de mayo de 1996, que se da fe de tener a la vista. Será motivo de esta operación la fracción restante del inmueble anteriormente descrito, la cual se localiza bajo las siguientes medidas y colindancias. Al norte mide 11 metros y colinda con Avenida del Trabajo. Al sur mide 10.75 metros y colinda con la propiedad de la señora Felicitas Sóstenes Hernández. Al oriente mide 11.67 metros y colinda con Avenida Reforma. Al poniente mide en 3 líneas, la primera 9.35 metros y la segunda 2.40 metros y la tercera 3.40 metros y colinda con la propiedad del señor José Nicandro Ruiz. Tercera, el comprador, señor Juvenal Ruiz Vargas, acepta que esta escritura se tire sin que se tenga a la vista el certificado de libertad de gravamen correspondiente. ¿Quién compra, quién vende y la ubicación ya no? Barrio Centro, nada más. Toda vez, su señoría, que ya se ha precisado tanto el número de escritura como quién es el vendedor, comprador, medidas y colindancias, así como la ubicación del predio, su señoría, se solicita se tenga por incorporado el presente documento en términos de lo que dispone la legislación aplicable. ¿Alguna manifestación, señor defensor? Ninguna manifestación, señor juez. Gracias. En ese tenor se tiene por incorporada la escritura pública número 16.853, expedida por el notario público número 1, licenciado Octavio Hernández Valencia, inscrita bajo el número 221 del libro 1 de la sección 1 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes Hidalgo, de fecha 1 de junio del año 2017, en términos de lo que dispone el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Continuamos con su interrogatorio, señor agente del Ministerio Público. Sí, su señoría, muchas gracias. De igual manera, su señoría, toda vez que el señor Juvenal Ruiz Vargas, de igual manera,
ha descrito el expediente número 716, diagonal 2009, toda vez que nos ha dicho la acción que intentó, a quién demandó, la fecha en que salió la sentencia y la fecha en que se le dio cumplimiento a la misma. Solicito de igual manera, su señoría, en términos del numeral 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que incorporar la presente sentencia a través de la lectura íntegra de dicha sentencia, toda vez que dicha documental contiene información sobre dicho hecho, es decir, sobre el juicio que el número 716, diagonal 2009, quién ganó el mismo y la actuación judicial mediante la cual el actuario puso en posesión real, material y jurídica al señor Juvenal Ruiz Vargas, por lo cual solicito se me dé la oportunidad de dar lectura íntegra a la sentencia. ¿Alguna manifestación, señor defensor? En relación a esa petición, señor juez, esta defensa considera que es suficiente con que se le dé lectura a las prestaciones que reclamó la parte actora, a las prestaciones que hizo el demandado en su contestación y en concreto a los puntos resolutivos de esa sentencia por celeridad procesal. Gracias, señor defensor. En ese tenor y previo a poder resolver el planteamiento que usted hace y correrle traslado previamente al agente del Ministerio Público, señor agente del Ministerio Público, del documento que usted solicita la incorporación, le voy a pedir que para que ésta sea procedente, proceda en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, su señoría. Voy a proceder a exhibirla en este caso al imputado y posteriormente a la víctima. Al encargado de audiencia, si puede auxiliar, por favor, a la defensa, por favor. Sí, ya. Vamos a escribir. Señor juez, solamente para aclaración, me están poniendo a la vista dos documentos, uno que es la sentencia de primera instancia y otro es una actuación judicial que es la ejecución de la sentencia. Y el Ministerio Público se está refiriendo, pretendiendo incorporar el primero mencionado. Encargada de audiencia, si es tan amable entonces de retirar, que le indique por favor la defensa qué documento es el que no coincide, para que se lo regrese usted al agente del Ministerio Público, por favor. El documento que está en sus manos es el que ha señalado el agente del Ministerio Público. Sí, así es, señor juez. Gracias, defensor. Se lo puede poner entonces, por favor, a la vista al testigo, si es tan amable. Señoría, únicamente hacer la manifestación que describí el documento en su totalidad, es decir, la sentencia con la ejecución de la misma, o sea, no son documentos diferentes, es la propia sentencia con su ejecución. Entonces, incluso ya el testigo habló de la fecha en que ocurrió esa ejecución de sentencia, quién fue y que firmó la misma. Por lo tanto, su señoría, solicito que pues, dicha documental de igual manera sea incorporada, porque es la misma documental.
Señor defensor, previo a que este tribunal se pronuncie, ¿desea hacer alguna manifestación al respecto? Sí, la intención del Ministerio Público es incorporar esa acta de ejecución de sentencia que consistió en la entrega real, material y jurídica de la fracción. Solamente le requiero que le dé lectura a cuál es la superficie que se le hizo entrega a la parte actora de ese juicio y que constan en esa actuación judicial. Gracias, señor defensor. En este tenor, este tribunal se pronuncia en el sentido de que, en primer término, el auto de apertura al presente juicio oral establece en el apartado de las documentales, el punto tercero, que al agente del Ministerio Público se le admite la copia certificada de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 716/2009, emitida por el juez civil y familiar del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes Hidalgo. En ese tenor, esta autoridad comulga con el señalamiento del defensor del acusado, en el tenor de que la sentencia y la ejecución de la misma constituyen, en primer término, dos documentos diversos y, derivado de ello, dos actuaciones judiciales completamente diversas. Y dado que este juez ha dado lectura al documento que le fue admitido, le asiste la razón al defensor del acusado en el tenor de que usted únicamente podrá hacer pronunciamientos respecto de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 716/2009, emitido por el juez civil y familiar del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes Hidalgo. En ese tenor, ¿desea continuar con su incorporación? Sí, su señoría. Por favor. Bueno, respecto de la sentencia, su señoría, ya fue puesta a la vista de la víctima y solicito la oportunidad de darle lectura íntegra a dicha documental para ser incorporada en términos del numeral 380. ¿Alguna manifestación, señor defensor? Pues creo que he escuchado claramente de usted que lo que se admitió es la copia certificada de la sentencia definitiva y no se admitió el acta de ejecución de sentencia. Gracias. En ese tenor y esa parte este tribunal ya la había resuelto, quedamos claros de que lo único que puede incorporar y hacer pronunciamiento respecto de la sentencia, de la parte relativa a la ejecución de la misma, no podrá hacer ninguna incorporación. Sin embargo, señor agente del Ministerio Público, dado los señalamientos que usted hace, nuevamente le voy a pedir que realice su incorporación en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que hasta este momento usted no ha dado cumplimiento con lo que establece el precepto ya citado. Señoría, en el interrogatorio, su señoría, se sentaron las bases respecto del documento consistente en la sentencia. Para efectos, o sea, ya el testigo, su señoría, manifestó datos que nos permiten establecer la identidad de la sentencia. Ya fue puesta de igual manera a la vista del defensor y del imputado. Entonces, únicamente estoy solicitando que para poder incorporarla se me dé la oportunidad de darle lectura íntegra a dicha sentencia, su señoría. Efectivamente, señor agente del Ministerio Público, como usted lo menciona, estos actos se han verificado. Sin embargo, le voy a insistir nuevamente que usted dé cumplimiento total al artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo contrario, este tribunal se verá obligado a no tener por admitida la documental que usted está mencionando. Muy bien, señoría. Para efectos de dar cumplimiento a dicha circunstancia, señor Juvenal Ruiz Vargas, le pregunto a usted, ¿nos puede decir cuál es el documento que tiene usted a la vista? Sí. Es la sentencia definitiva del juez civil de Huejutla Hidalgo del día 14 de julio 2010. ¿Esa es la misma sentencia a la que se ha referido durante su interrogatorio? Sí, señoría. Su señoría, toda vez que ha reconocido dicho documento
y que ya se han cumplido previamente los otros requisitos que establece el artículo 383, solicito, su señoría, se me permita dar lectura íntegra a dicho documento a efecto de poder incorporar dicha prueba como documental en términos de lo que establece el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese tenor, previo a resolver su petición, habíamos escuchado que el defensor del acusado había solicitado que únicamente se le diera lectura a una parte. Respecto de esa solicitud, ¿tiene usted algo que manifestar o insiste en la posición de que sea la lectura íntegra? Sí, su señoría, insisto en que la lectura sea íntegra, pues el defensor hizo alusión a que por economía procesal, sin embargo, la sentencia, la copia certificada de la sentencia realmente no nos va a llevar mucho tiempo y contiene información indispensable que les puede generar convicción a este tribunal, toda vez que dentro de la misma, en los considerandos y en los resultandos, viene descrito cronológicamente todo el conflicto o todo el juicio que se llevó a cabo. Por tal circunstancia consideramos indispensable darle lectura íntegra, que además no nos llevará más de 10 o 15 minutos darle la lectura total a dicho documento, por lo cual no lo considero gravoso en términos de economía procesal. Por tal circunstancia, señoría, se insiste en la petición que se dé lectura íntegra a dicho documento. En términos del artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no hay acuerdo entre las partes para poder leer únicamente una parte de este documento, vamos a proceder con la regla general. Y en ese tenor, señor agente del Ministerio Público, lea por favor en forma íntegra la documental. Muchas gracias, señoría. La documental la tiene la víctima, si me la pudieran acercar. Sala, por favor. Muchas gracias, señoría. Huejutla de Reyes Hidalgo, a 14 de julio del 2010. Vistos los autos del juicio ordinario civil promovido por Juvenal Ruiz Vargas en contra de José Nicandro Ruiz Vargas para dictar sentencia definitiva dentro del expediente número 716/2009 y resultando: primero, en ocurso de 30 de junio de 2009, Juvenal Ruiz Vargas demandó en la vía ordinaria civil de José Nicandro Ruiz Vargas el pago de las siguientes prestaciones: que se declare por sentencia firme que soy propietario de una fracción del predio ubicado en la Avenida del Trabajo, esquina con Reforma de la localidad de Coahuilco, Hidalgo; que se me entregue dicha cosa con todas sus accesiones y mejoras; c. el pago del importe que resulte por causa de daños y perjuicios al inmueble enclavado en el mismo; d. el pago de gastos y costas que se originen por la tramitación de este juicio. 2. Demanda que fue admitida en sus términos el 1 de julio de 2009, ordenándose emplazar y correr traslado a la demandada a efecto de que produjeran su contestación. El 20 de agosto de 2009 se emplazó legalmente al demandado. 4. Mediante escrito presentado el 2 de septiembre del 2010, el demandado dio contestación a la demanda oponiendo sus excepciones correspondientes, así como la reconvención planteada en el mismo. 6. En auto de 15 de septiembre de 2009, se tuvo a Juvenal Ruiz Vargas dando contestación a la demanda reconvencional entablada en su contra. 7. En auto de 21 de octubre de 2009 se dictó auto admisorio de pruebas. Transcurrido que fue el término del desahogo de pruebas, en auto de 2 de junio del año 2010 se concedió a las partes un término legal de 5 días comunes para que formulen sus correspondientes alegatos y, acontecido el término, en auto de 24 de junio del 2010 se ordenó el dictado de la sentencia definitiva misma que se dicta y, considerando: primero, competencia, esta autoridad resulta competente